Nos encontramos con el señor Ricardo Vélez. Él es el director de la Fundación Ecuador Dice No Más. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la agencia de noticias Andes. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Ricardo Vélez, soy sobreviviente de abuso sexual. Yo fui víctima de abuso sexual por un familiar muy cercano en la familia, entre los 8 y 12 años. Y junto con mi esposa, Paola Andrade, también sobreviviente, lideramos la campaña y hoy día organización liderada por sobrevivientes Ecuador Dice No Más. Ok, un poco para conocer la historia de esta fundación, ¿nos puedes comentar dónde nació, dónde está ubicada, pormenores de lo que es la fundación? Ecuador Dice No Más realmente nace de la necesidad y de la pasión de mi esposa por tener un matrimonio sano, por poder sanar la herida del abuso sexual que los dos veníamos y que lidiando con esto en nuestro matrimonio, en nuestra vida, y que la herida del abuso sexual, la cual nos confesamos desde que nos conocimos, habíamos intentado muchas cosas y era su pasión y su deseo de poder vivir en paz, vivir con tranquilidad, porque uno las secuelas de haber sido víctima de abuso sexual, uno las carga toda la vida. Lo que pasa es que hoy nosotros por experiencia y hemos descubierto que existen herramientas para salir donde uno está. ¿Cuáles serían ese tipo de herramientas que se pueden utilizar? Te cuento, uno como sobreviviente de abuso sexual vive con la culpa, con la vergüenza y con la humillación durante toda su vida. Aparte de eso, hay otros síntomas, se puede decir, que ocurren como el autoboicot, por ejemplo. El creer que no merecemos las cosas, ¿no? Entonces, el abuso sexual, tú tienes dos formas de lidiar con esta herida. Por un extremo está la anestesia y por este extremo está el aislamiento. Te anestesias consumiendo drogas, consumiendo alcohol, siendo promiscuo, siendo eternamente feliz con farras y cosas, o eres aislado, desconfiado, totalmente eficiente, pero no confías en nadie, crías a tus hijos desde el temor, te boicoteas las cosas, ¿no? Entonces, son dos extremos. Nosotros estábamos acá, en el aislamiento, ¿sí? Y no confiábamos en nadie. Nuestros hijos los criamos en un principio, cuando vivíamos en la etapa del silencio, los criamos desde el miedo. Nadie te puede tocar, no confías en nadie, me explico. Y vivíamos todo el tiempo en ese terror constante. Entonces, Ecuador Dice No Más surge de esa recuperación emocional que nosotros que emprendimos hace un tiempo atrás, que emprendió mi esposa y me dijo, hay que hacer esto, mira, probémoslo de acá. Y en nuestra recuperación intentamos muchas cosas, desde ir a psicólogos, psiquiatras, retiros espirituales, constelaciones familiares, muchas cosas alternativas, ¿no? Pero es realmente cuando nosotros descubrimos cuál es el orden de las cosas, lo que debió haber ocurrido en nuestras vidas, es cuando uno realmente empieza a darse cuenta que puede sanar, ¿sí? Puedes sanar, no digo 100%, pero puedes tener hoy día herramientas para poder enfrentar esos síntomas y esas cosas que son producto de haber sido víctimas de violencia sexual. Ok, entonces las secuelas físicas son las que con el tiempo más rápidamente se pueden curar, pero ¿cómo hacer para que las secuelas psicológicas también desaparezcan? Sí, el abuso sexual, como yo te decía, tiene heridas físicas, psicológicas y morales. Difícilmente de eliminar. Lo que nosotros sabemos es que podemos lidiar con estas heridas, sanar y poder tener herramientas para salir de esos casos. Por ejemplo, te digo, yo rompí el silencio a mis 35 años, enfrenté a mi abusador, pude entablar y comenzar a poner orden, ¿no? en mi historia, ¿no? Y de esta manera darme cuenta que no fue mi culpa lo que ocurrió. Yo era un niño muy pequeño, ¿sí? Yo no provoqué esto. Por ende, entender que no fue mi culpa comenzó a quitarme un gran peso de encima. Esto que uno carga, la culpa, la humillación, la vergüenza, es como que tú cargaras en tu espalda una mochila de cuerpos desmembrados, ¿sí? Es así de brutal, es como que estuvieras en la guerra, una constante guerra. Entonces, a medida que vas eliminando esto, dándote cuenta de que no fue tu culpa, que tú no lo provocaste,
y que puedes comenzar a salir de ese oscuro hoyo en que te encontrabas, ¿no? Cuando nosotros llegamos en ese punto, hace 4 años atrás, mi esposa empezó una investigación sumamente profunda sobre el abuso sexual y lo que ocurría en otros países. Entonces, como somos productores audiovisuales, tenemos una empresa que hacíamos comerciales, documentales, campañas de comunicación, bueno, desde nuestras fortalezas empezamos una campaña. Y así nace Ecuador Dice No Más. Pero nace de un propósito, ¿sí? Cuando nos terminamos de preguntar, porque uno siempre se pregunta, ¿por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué a mí me pasan las cosas? Y esa pregunta cambió a ¿para qué me ocurrió? Entonces ahí surge el propósito. El abuso sexual es estadístico, ¿sí? En nuestro país el 65% de los abusos se dan dentro del entorno familiar, dentro de la familia. Un amigo, un mejor amigo de la familia, un tío, una prima, un padre, ¿no? Conocemos que el 27% de los abusos es el padre de sangre, por ejemplo, ¿no? También hay mujeres, el 13% de los abusadores son mujeres. Entonces, en nuestro grupo de apoyo, que es un proyecto de grupos de apoyo de terapia grupal que existe desde octubre del 2016, creados por Ecuador Dice No Más, es nuestro proyecto corazón, por así decirlo, porque logramos llegar entre pares a ayudar a personas a lidiar con esto y aliviar ese dolor que llevan dentro. Porque en un grupo de apoyo que se convierte en una familia que está ahí para contenerte, para protegerte, para creer en ti, se vuelve un intercambio de experiencia, un intercambio de herramientas. Lo que a mí me sirvió en un momento le puede servir a otra persona y yo comparto esa información. Entonces, de esa manera, como todo es estadístico, el 73% de las ocasiones en que ocurre el abuso dentro de la familia le da la espalda a la víctima. Por el prejuicio, por no querer hablar, por no, esto en mi familia no pasa, ¿sí? Aquí no ocurre eso, por vergüenza. Pero nosotros estuvimos, cuando empezamos este proyecto, y gracias a una de las primeras autoridades que nos dio el apoyo incondicional, que fue el alcalde de Guayaquil, esto nace en Guayaquil, pudimos llegar a la National Children Alliance en Estados Unidos, en Washington, de la cual nos estamos hoy día certificando. Ellos nos decían que el costo de una familia, el costo social de una familia rota, separada, por haber roto el silencio cuando ocurrió abuso sexual, es mucho más bajo que el costo de miles de vidas, generación tras generación, de vidas marcadas por el dolor. ¿Sí? Entonces, es mucho más alto el costo, si lo vemos de esa manera. Entonces, nosotros rompimos el silencio. Y las personas dentro de este entorno familiar que apoyan a la víctima se vuelven familia. Los que no se vuelven simplemente familiares. Esa es mi teoría hoy en día, ¿no? Entonces, parece mentira cuando uno cree que uno se va a poner del lado de la víctima, aquí se pone del lado del abusador, y pasa también en el sistema judicial. Hoy más garantías y más respaldo tiene a ese abusador, ese tío, ese pariente, porque la familia no quiere denunciar. Y esto que pasa en la familia, principalmente en la familia, se replica también en las otras instituciones, escuelas, iglesias, universidades, centros educativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una escuela cuando surge un profesor? No, aquí no pasó, bótalo, pero ahí quedó. ¿Me explico? Se trata de ocultar más bien todo. Ocultar y no de decir. Yo creo que la historia y las cosas van a cambiar significativamente cuando estas instituciones, digamos, familia, escuela, iglesia, diga, ok, aquí ocurrió, yo lo meto preso, ¿sí? Y no voy a descansar hasta que me diga, ahí limpio mi imagen. Y ahí dice, yo estoy haciendo algo distinto por evitar que esto le pase a otras cosas. Porque esa persona, ese abusador, no se va a detener. Si tenemos hoy en día casos de abuso sexual en el sistema educativo, es la parte débil de la cuerda que se ha roto. Lo principal está en la familia, está más cerca de lo que pensamos. De los casos de abuso sexual, 80% no son denunciados. Por este código de silencio que existe a nivel país, a nivel mundial, pero ese código ya se está rompiendo con los movimientos mundiales que se están dando. Los casos de abuso sexual en Hollywood,
¿no? Los casos de abuso sexual por parte de la iglesia en Chile, en Argentina, que ya se logró varias condenas a sacerdotes. ¿Me explico? O sea, esto se está levantando a nivel mundial. Y en Ecuador, nosotros cuando comenzamos este proceso de romper el silencio, porque lo hicimos público, porque nunca había habido una institución o una organización de sobrevivientes, personas que digan, a mí me pasó, hagamos algo, sentémonos a conversar. Y te topas con muchos modelos mentales que obstruyen esa protección hacia los niños, ¿no? ¿Tiene, no sé, alguna dirección web, algún número de contacto? Sí, en redes sociales tenemos @Ecuador dice no más, en Facebook e Instagram. Ahí las personas pueden ver todo el historial del material que hemos ido sacando y posteriormente, en junio del 2017, nos aliamos a UNICEF. En esta alianza lanzamos la campaña Ahora que lo ves, di no más, en la cual posteriormente, y gracias a Dios, se unió el Ministerio de Educación y se unió la Fiscalía, y hoy en día el video de las super reglas de los niños que hablan sobre cómo proteger su cuerpo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, que fue el video que nosotros produjimos para la campaña como por un parte como productores audiovisuales y por otra parte como entes profesionalizados del abuso sexual, que entendemos esta materia y que fue un trabajo exhaustivo. Todo el mensaje que está en el video de las reglas, de las super reglas, fue un trabajo exhaustivo de años. Hay informes mundiales, libros mundiales sobre el abuso sexual para llegar a ese mensaje claro que hoy día, gracias a la intervención y a la suma de fuerzas con el Ministerio, con UNICEF, específicamente, se ha podido amplificar el mensaje.